Espacio Incógnito. Hola, bienvenidos a una emisión más de Espacio Incógnito. En esta ocasión hablaremos de una forma de terapia psicológica que se apoya en las artes plásticas. Nuestra invitada es Julieta Fernández. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad del Valle de Temajac y tiene un máster en arteterapia por parte de la Universidad de Barcelona, España. Julie, bienvenida a este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Ella nos va a hablar tantito de la arteterapia. ¿Sí? Esto se oye muy fascinante. Y empezamos con lo primero. ¿Qué te parece, Julie? ¿Qué es arteterapia? Muy bien. Bueno, arteterapia es una forma de psicoterapia donde se utilizan como herramientas los materiales artísticos y todo lo que es el proceso creativo para que la persona que acuda a una sesión de arteterapia como paciente cuente con esta herramienta para expresar sentimientos, emociones, ya sea difíciles, no tan difíciles. Se utiliza esto como una forma de expresión para que el paciente pueda expresar no solamente verbal los sentimientos, sino también hacer una creación a partir de sus emociones, de sus sentimientos. Arteterapia pues es una psicoterapia que ya tiene pues un buen tiempo en que se va desarrollando. En México todavía es un poco nuevo, digámoslo así, pero lo que es Reino Unido, Europa, Estados Unidos, pues ya tienen un camino recorrido en esto de la investigación de arteterapia como forma de psicoterapia. ¿Estamos hablando que ya décadas allá o...? Sí, bueno, arteterapia tiene una historia que se origina a principios del siglo pasado con un doctor en Viena que era el director de un hospital psiquiátrico. Y entonces él ve que un día pone cartulinas grandes, digámoslo así, en las paredes del hospital, y entonces los pacientes que estaban ahí internados empiezan a expresar su mundo interno por medio de pinturas. Entonces él ve cómo, con fascinación, cómo tal vez habían pasado tantos años para que se pudieran internar en estos pacientes, cuando simplemente con los materiales artísticos pues fue muy fácil como empezar a ver, ¿no?, este mundo interno. Entonces así digamos que es como empieza a verse que los materiales artísticos podían ser una herramienta para expresar el mundo interno de las personas. De ahí nos pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde hay un ex soldado que está en el hospital recuperándose de sus heridas, Adrian Hill, y entonces pues él empieza a ver que mientras está en cama, empieza a utilizar los materiales artísticos y ve que su ánimo va mejorando, que ve que tal vez su recuperación es mucho más, no sé si rápida, pero sí más llevadera. Y entonces él hace él escribe 2 libros donde entonces pues va comparando lo que es el uso de los materiales artísticos con una terapia ocupacional. Aunque aquí, bueno, después vamos a ver que terapia ocupacional y arteterapia son 2 cosas diferentes, pero sí se empieza a tomar en cuenta esto. Y así, bueno, nos vamos hasta la actualidad, donde entonces ya se empieza a estudiar cómo los materiales artísticos, pues es una herramienta facilitadora, ¿no? No es solamente ir a terapia y tienes que hablar todo el tiempo, sino que pues también hay otras formas, otras herramientas para poder expresarnos, ¿no? Muy interesante. Ahora hacemos un poquito a ti. En tu caso, ¿qué fue primero, el arte o la terapia? Bueno, yo empiezo primero con el arte. Vengo de una familia que se dedica 100% al arte. Entonces, bueno, el arte siempre ha estado en mi casa. Y yo me traté de revelar un poco, ¿no? Entonces dije, no, yo me voy a dedicar a algo que tenga que ver con la salud. La verdad es que siempre me ha llamado la atención todo el campo de la salud. Estudio una licenciatura en nutrición. Y ya después, cuando estaba trabajando de nutrióloga en un consultorio, pues me doy cuenta que los pacientes, o la mayor parte de los pacientes, pedían un plan de alimentación, pero todo venía de algún problema emocional, ¿no? Entonces empecé a relacionar mucho, empecé a ver esta relación entre el lado emocional con el plano nutricional, y entonces a mí me empieza a llamar mucho la atención el ir tratando a las personas por otro medio que no fuera solamente el alimenticio. Y es así como, bueno, ahora sí que llega a mi vida un anuncio de arteterapia, una maestría en arteterapia, y entonces es así como me llama la atención que se puede trabajar el lado emocional de las personas por medio del arte. Entonces, bueno, de alguna manera llegó el arte primero y después la terapia.
Eso, muy bien. ¿Y en qué momento decidiste ya en sí combinar el arte con la terapia? Pues en esto, cuando veo que los pacientes necesitaban, ¿no? No solamente se necesitaba, en este caso, dar una dieta, sino que también dar un apoyo emocional para que entonces el paciente llevara con éxito la dieta. Entonces ahí es donde yo relaciono que emociones, y en este caso alimentación, pues van de la mano, y además algo que a mí me gustaba, que era el arte, ¿no? Entonces yo cuando descubro esto también se me hace novedoso que pues el arte funcionaba para acompañar a las personas en el aspecto emocional. ¿Cuál es el perfil del terapeuta con arte? ¿Quién puede ejercerse? ¿A dónde se estudia? Bueno, cuando yo entro al máster en arteterapia, el perfil que se pedía de los estudiantes era que estuviera relacionado o con artes plásticas o con algo relacionado con la salud. Entonces, bueno, yo tuve compañeros de todo, ¿no? Desde psicólogos, nutriólogos, artistas plásticos, y en lo que es el máster, que duró 3 años, pues ya vamos formándonos, ¿no? En lo que sería pues todo el aspecto, en este caso de este máster sería la corriente psicoanalítica. Entonces ya estuvimos en prácticas estudiando todo lo que es psicoanálisis relacionado con el arte. Entonces, bueno, el perfil del arteterapeuta pues puede ser, yo creo, esto, ¿no? Y pues más que nada, les había comentado anteriormente, que para mí es muy importante que dentro, y yo creo que cualquier tipo de terapeuta, cualquier tipo de persona que acompaña o que trabaja con personas, es muy importante pues el trabajar la empatía. Ese es un perfil que yo creo que tiene que tener la persona, alguien empático, alguien con intuición, ¿no? Yo creo que la intuición es muy importante dentro de este rubro, porque acompañas a la persona muchas veces desde la sombra, por así decirlo. Entonces, muchas veces hay cosas que no se dicen, ¿no? Pero de alguna manera hay la sensibilidad, ¿no? de sentirlo y entonces descubrirlo junto con el paciente. Entonces, bueno, yo creo que este es un perfil, ¿no? que se requiere. Sí, como dicen, una acción habla más que 1000 palabras, ¿no? Un dibujo puede hablar más sobre que 1000 palabras, ¿no? Exactamente. Ahora sí, dinos, ¿es terapia o es taller? Y la diferencia. Ok, bueno, arteterapia no es un taller de arte. La diferencia, bueno, aquí me gustaría hablarles algo que se llama triángulo terapéutico. El triángulo terapéutico, imaginémonos un triángulo, y en cada vértice va a contar con un elemento importante para arteterapia. Nos vamos a imaginar que en un vértice está el paciente, en otro va a estar el arteterapeuta, y en el tercer vértice va a estar la obra de arte que produzca el paciente. Muy bien. ¿Cuándo se va a tratar de arteterapia? En arteterapia es necesario que estas 3 vértices están relacionadas. Es decir, para mí como arteterapeuta es muy importante la relación con el paciente, esta relación terapéutica que vamos a armar entre esta persona y yo, ¿va? El paciente va a tener una relación muy importante con su obra artística. ¿Por qué? Porque la obra artística no es solamente un dibujo, no es nada más una pintura, no es así como, ay, bueno, ya hice mi dibujito. No, el paciente va a transferir en la obra de arte sus emociones, sus sentimientos. Entonces la obra va a ser un receptáculo de estas emociones. Y por último, el arteterapeuta va a tener una relación directa con la obra del paciente. ¿Por qué? Pues como tú decías, Frank, porque muchas veces la obra de arte dice más que 1000 palabras que te puede decir el paciente. Entonces muchas veces el paciente o no lo quiere decir o tal vez no está consciente de lo que quiere decir, pero la obra artística nos lo va a decir a nosotros como arteterapeutas. Entonces, ¿cuándo es taller de arte y cuándo es arteterapia? Pues arteterapia es cuando existe este triángulo terapéutico y está relacionado en los 3 vértices. Un taller de arte va a ser solamente que va a haber una persona con un maestro, que no va a ser arteterapeuta, o sí, puede ser, ¿no? Pero por lo general no. Y van a producir una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, un taller de arte sería el que el niño vaya al salón y el maestro le diga, a ver, pues vamos a aprender a cortar papel crepé con los dedos y luego vamos a hacer unas bolitas con las palmas de las manos y vas a pegar las bolitas de papel crepé dentro de este círculo. Entonces, ¿qué es el taller de arte? Pues tal vez la persona que va al taller de arte la va a pasar bien, nos vamos a relajar, nos vamos a divertir y también va a aprender alguna técnica, ¿no? O va a desarrollar alguna habilidad. En este caso, pues, el cortar el papel, el hacer circulitos y bolitas y pegarlo dentro de un área, ¿no?
Entonces aquí no hay realmente un proceso terapéutico, ¿no? Simplemente es pasarlo bien y desarrollar alguna habilidad. Esta es la diferencia entre taller de arte y arte terapia. Una pregunta que me salta aquí, o sea, ¿a quién va dirigido? ¿Cuáles son los requisitos de un paciente? O sea, no tiene que ser un Rembrandt para estar en un taller, ¿no? No, en arte, esto pasa mucho, ¿no? Que luego la gente escucha arte terapia y es como, no, pero no es para mí porque yo no sé dibujar, a mí me sale súper pésimo, yo nada más sé hacer monitos con palitos. Bueno, en arte terapia uno de los objetivos no es calificar al paciente, no decirle, ay, bravo, que eres Leonardo da Vinci. Como ¿no? si fuera un taller. Exacto, no es como que, oye, que dibujas, ¿no? Aquí el equilibrio de los elementos, o sea, no, De los colores, todo. esto no importa. Lo que importa en arte terapia y el objetivo es la creación artística, el proceso creativo. No importa cómo lo hagas, no importa si los colores combinan, no importa si, ajá, exacto, puedes hacer una Mona Lisa, ¿no? Y, qué bien, pero también puedes hacer unos puntitos y listo, ¿no? Entonces en arte terapia es muy importante el proceso creativo, no que el resultado sea hermoso. ¿Y cuál es el perfil del paciente? Pues también en mi experiencia muchas veces cuando yo digo que, pues arte terapia, lo primero que me dice la gente, es para niños, ¿no? Relacionamos como que el arte con niños. No. Bueno, sí, claro, pueden venir los niños, pero en arte terapia todos somos candidotes, ahora sí que hacer sujetos de arte terapia, todos lo podemos hacer, ¿no? Todos los seres humanos, por ser seres humanos, somos creativos, es una habilidad que tenemos, con la que nacemos. Tal vez unas personas lo tienen más desarrollado que otras, pero si se pone en práctica, ¿no? Yo siempre digo, yo soy malísima para el voleibol, pero tal vez si me pongo a practicar, pues me vuelvo una buena jugadora, ¿no? Entonces es igual con la creatividad, tienes que ponerla en práctica, tienes que desarrollarla. No importa que no seas creativo. Entonces, bueno, puede ser de niños hasta adultos, mayores, y también si hay algún padecimiento también se puede, ¿no? Claro que se va a ir adaptando. Lo que es arte terapia se puede ir adaptando según las condiciones del paciente, pero todos podemos ser objetivo de arte terapia. Hola, Yuli. Oye, quería preguntarte, ¿cuáles son los tipos de padecimientos más recomendados para recibir arte terapia? ¿Va dirigido más bien a trastornos emocionales o alteraciones emocionales? ¿O también se puede recibir terapia a pacientes que tienen alteraciones orgánicas como esquizofrenia, niños con síndrome de Down, etcétera? ¿Cuál es en donde tiene mejor aplicación? Bueno, yo creo que esto de mejor o tal, bueno, y la contraparte no sería peor aplicación, yo creo que no existe. Yo creo que más bien el nivel de intervención puede ser distinto. Entonces, cualquier padecimiento se va a poder tratar con arte terapia. Ahora sí que aquí me gustaría pues recalcarlo, ¿no? Que muchas veces se puede hacer equipo del arte terapeuta con otro equipo, con el equipo de salud, ¿no? Que en dado caso, digamos, que tenemos un paciente con esquizofrenia, pues tal vez voy a ir de la mano con el psiquiatra, ¿no? También con el psicólogo, y arte terapia va a ser también un apoyo. Entonces, no va a ser lo mismo que yo trate a un paciente con esquizofrenia a sin esquizofrenia, ¿no? O a un niño o una persona con discapacidad intelectual a alguien con discapacidad física, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de intervención va a ser distinto, pero yo ahora sí estoy convencida de que la arte terapia se puede tratar cualquier padecimiento o a cualquier persona que esté pasando por un proceso difícil, o tal vez alguien que nada más quiera un acompañamiento, alguien que esté pasando algún duelo, y este duelo tal vez puede ser desde la muerte de una persona a me acaban de operar, acabo de, no sé, por un decir, ¿no? Me extirparon la matriz, estoy en un momento en que estoy afrontando esta pérdida o me siento mal. Entonces, arte terapia puede ser una herramienta de apoyo para cualquier persona, con nivel de intervención distinto, ¿no? O sea, se va a adaptar de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a las necesidades de las otras terapias que esté recibiendo. O sea, es un complemento. Podríamos utilizar como complemento puede también. Puede ser un complemento o puede ser la terapia principal. La terapia principal. Muy bien. Inclusive pudiera utilizarse como terapia de rehabilitación física, digamos en un niño, ponerlo a hacer ejercicios para que mejore la coordinación motriz. ¿Pudiera funcionar también en ese aspecto? Sí, pudiera ser. Aquí arte terapia pues también se puede hacer una adaptación, como les decía anteriormente, con la diferencia de arte terapia versus taller de arte, ¿no?
O sea, en el taller de arte lo que sí vamos a trabajar mucho es esto que dices, ¿no? Para tal vez trabajar que mejore alguna habilidad o desarrolle una habilidad, en este caso el caso que tú propones, el niño con discapacidad, pues sí a través de los materiales puede ser una excelente herramienta para que, en este caso el niño, pues vaya desarrollando tal vez pues el que pueda tomar el pincel de alguna u otra manera, el desarrollar fuerza en la mano, el que pueda ir haciendo trazos, ¿no? O cualquier persona que lo haga, entonces va a ser una manera divertida y lúdica de hacerlo. Y aparte, o sea, esto como taller de arte, ¿no? Y si aparte podemos meter algo de pues acompañamiento emocional, entonces ya se convertiría en arte terapia, ¿no? Que lleve un proceso terapéutico de acompañamiento. Dinos, ¿cómo es el proceso de la terapia? ¿Qué pasa cuando el paciente se presenta por primera vez? Ok, aquí sería como cuando vamos a algún otro tipo de terapia. Si alguien ha ido, pues recordará que pues llegas al consultorio, en este caso del arte terapeuta, hay una entrevista, ¿no? Con el arte terapeuta de, a ver, o sea, ¿por qué vienes aquí? ¿Qué es lo que quisieras trabajar? ¿Por qué acudes? Y entonces ahí se hace la entrevista y se conoce al paciente. Y entonces elaboramos pues una serie de metas, ¿no? Ah, bueno, no sé, vengo porque estoy en duelo, acaba de morir mi mamá y estoy pues triste, ¿no? Entonces tal vez el objetivo sea acompañar a esta persona en su duelo e irlo elaborando, ¿no? Se ponen estas metas y se van haciendo varias sesiones, ¿va? Se van haciendo varias sesiones donde se va a ir trabajando pues el duelo, en este caso de esta persona, y vamos llegando a estas metas, ¿no? Tal vez ya lo acompañamos en el proceso de enojo, ahora estamos en la tristeza, hasta que llega un punto en donde tal vez ya se da de alta. Entonces así sería un proceso de arte terapia, ¿no? En el proceso de la terapia con arte, ¿qué tipo de materiales es el que se utiliza? Bueno, en lo que es arte terapia hacemos mucho uso de los materiales, pues el arte plástico, ¿no? Lo que sería pinturas, crayolas, colores. Puede ser material artístico hasta, ¿no? Puede ser material no artístico. A mí me gusta mucho esta visión de utilizar cualquier cosa que me encuentro, ¿no? Muchas veces le pongo a los pacientes hojas de árboles, corcholatas, llaves de mi casa que ya no uso, ¿no? O sea, espejitos, o sea, todo. Yo tengo pues la suma convicción de que cualquier material nos puede servir para crear, ¿no? Y en arteterapia utilizamos mucho las metáforas, la metáfora, o sea, por un decir, pues yo si hago un barquito con plastilina, esa es mi obra de arteterapia, pues puedo hablar del barquito y tal vez puedo decir que este barquito se siente muy solo en alta mar. Estoy utilizando la metáfora del barquito, cuando en realidad tal vez quiero expresar que yo me siento muy sola, ¿no? Como el barquito. Entonces, bueno, esto de los materiales, puedes utilizar cualquier material para trabajar por medio de metáforas en arteterapia. ¿El material tú lo pones o el paciente va y lo lleva? Yo siempre lo pongo. También está la opción, y les digo, ¿no? Si hay algún material que tú quieres utilizar o que te encuentras en casa y es algo que tú quieres usar, lo puedes traer. Pero siempre en el consultorio de arteterapia va a haber una mesa con diferentes materiales artísticos y cosas que se ofrezcan, ¿no? Este tipo de terapias, ¿qué diferencia? No puedo decir ventaja o desventaja, más bien vamos a hablar de qué diferencia tiene comparada con con otro tipo de terapias, por ejemplo la psicoterapia o la terapia medicamentada. Quiere chiquearse. Sí, sí. Disculpe la intermisión de la lamparita. Perrita, Sí. lamparita. Sí, pero continuamos con la pregunta que hizo Liliana Normal. Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre...? Sí, ¿qué diferencias podemos tener con la arteterapia que no nos ofrecen las otras? Bueno, principalmente lo que es el uso de los materiales artísticos, siempre van a estar presentes en una sesión de arteterapia. Y bueno, ¿qué diferencia nos puede dar esto? Yo creo que, bueno, aunque yo digo que arteterapia es para todos, tal vez muchas personas se sentirían más cómodas con arteterapia que tal vez una terapia 100% verbal, ¿no? Entonces ahora sí que es como, pues se va adaptando, ¿no? Yo como arteterapeuta te podría decir, sí, la arteterapia es la mejor herramienta, ¿no? Vengan todos y para mí es la mejor terapia. Pero claro, o sea, ahora sí que las necesidades del paciente pueden ser distintas. Entonces, pues yo diría que lo que se ofrece son pues, los materiales artísticos como herramienta de expresión, que a diferencia de tal vez otras terapias, tal vez sí en otras terapias se utiliza que en alguna sesión hagan alguna expresión por medio de materiales artísticos, pero no el 100% de las sesiones se utiliza esta herramienta.
Entonces en arteterapia siempre va a haber materiales para que tú expreses. Entonces, pudiéramos considerar que la arteterapia te ofrece otra forma de comunicarse. Por ejemplo, un niño que no se anima a hablar de algún suceso, de algún evento que para él se le hace feo, se le hace triste, le ofreces otra vía de comunicación a través del dibujo, de una escultura, de una estructura manual, para que pueda él expresar eso que no puede hablarlo con palabras. Exactamente, eso sería como pues la herramienta principal, ¿no? Y aquí me encantaría hacer este señalamiento, ¿no? De que, como tú dices, ¿no? Un niño, pero luego digo, o sea, nosotros como adultos, de seguro a todos nos ha pasado, porque a mí me pasa mucho, ¿no? Que luego te sientes abrumado, son muchas emociones y no sabes cómo explicarlo con palabras. Muchas veces, pues nosotros como adultos tal vez tenemos desarrollada la habilidad de traducir, ¿no? Porque es eso, es traducir las emociones por medio de palabras. Y nos cuesta trabajo, ¿no? Incluso para los adultos es como, pues me siento, ¿sabe de qué modo? No, es que está todo confuso. Entonces, para los niños también puede ser algo muy difícil, pero yo creo que para los adultos también. Entonces, arteterapia es una herramienta donde no es necesario que describas las emociones así, pues, ¿no? Tanto así tan señorialmente, sino que puedes expresarlo por medio de colores, tirar las pinturas, hacer formas. No necesariamente tiene que ser algo muy concreto, sino que pueden ser figuras abstractas, ¿no? Como les digo, trabajar por medio de la metáfora en arteterapia es muy enriquecedor. Entonces sí, pues en arteterapia se nos ofrece esto, ¿no? De que no es necesario hablarlo o no es necesario describirlo con palabras, emociones que pueden ser difíciles, ¿no? Sí, ahorita que lo mencionas, así como adultos hay temas en los que no podemos hablar, queremos expresarlo y se nos hace nudo en la garganta y pues ahí no hay manera de sacarlo. Y con la arteterapia yo creo que es otra vía de exteriorizar eso que necesitamos de liberar o compartir. No, y muchas veces, o sea, esto que dices, ¿no? Las emociones tal vez las tenemos conscientes, o sea, tengo el nudo en la garganta porque sé lo que me está pasando y lo que siento, pero hay veces que no, o sea, que está muy inconsciente y que esto es algo que también trabaja arteterapia, que trabaja a nivel inconsciente. Entonces, muchas veces, pues tú tal vez vas a hacer tu dibujo y sabes, lo quiero ser, no sé, regreso al barquito, ¿no? Quiero hacer este barquito, no sé qué. Pero luego, mientras estamos hablando del barquito, pues salen otras cosas que dijiste, pues yo no había querido decir esto, pero mira, o sea, bien, ¿no? Sí, es cierto, qué bueno que tocamos este punto porque era algo inconsciente, que ya lo estoy haciendo consciente y que esa es otra herramienta de la arteterapia. O sea, que se trabaja a nivel inconsciente y el objetivo es que el paciente cuando vea la obra, o sea, se le venga, ¿no? Se le venga ahora sí la imagen y se trabajen cosas inconscientes haciéndolas conscientes. Sí, está haciendo el barquito y lo dibuja en llamas, ¿no? Pues, o alrededor del barquito tiburones. Puede ser una tormenta o con la luna llena Y de algo tranquilidad, ¿no? que el subconsciente no lo dibujaba, él quería el barquito y le salió. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿el terapeuta no va a interpretar el dibujo? No. Esta es otra cosa muy importante. En arteterapia no interpretamos. ¿Por qué? Porque al hacer una interpretación podemos caer en falsas interpretaciones. Aquí lo que hacemos con el paciente es acompañarlo. Yo siempre, acompañarlo, ¿no? Es como irlo llevando por se dice, ¿no? Desde la sombra. Me encanta esta frase. Acompañarlo desde la sombra. O sea, como el arteterapeuta no va y, aquí hiciste un barquito, significa que... No, es como irlo invitando a que el paciente descubra. Simplemente señalando, en vez de decirle, hiciste un barquito, significa esto. No, es decirle, que el barquito está ahí en el mar. O el barquito, ¿cuántos tiburones están rodeándolo, no? Entonces, esta es una forma de invitar al paciente a que nos vaya hablando del barquito y de los tiburones, ¿no? Como el ejemplo que tú pusiste. Entonces, en arteterapia no interpretamos, no decimos, pues hiciste una casita con techo, sin techo, o un árbol con raíces, sin raíces. No, sino simplemente ir a que el paciente, ahora sí que meter aguja para sacar hebra, de que el paciente vaya descubriendo por sí solo, ¿no? Al principio dijiste que puede ser acompañado de terapia de un psicólogo o algo así. En dado caso, de ese tipo de dibujos, ¿tú los haces llegar al psicólogo? ¿O el paciente dice, llévaselo al psicólogo para que también lo vea? No, una de las políticas en arteterapia es que las obras arteterapéuticas se quedan en el consultorio arteterapéutico. El paciente no se puede llevar los dibujos ni los trabajos, porque siempre el arteterapeuta los tiene que guardar.
¿Esto por qué? Bueno, esto es algo también bonito de la arteterapia, a mí me lo parece, que el paciente siempre que llegue al consultorio de arteterapia sabe que ahí están sus obras y entonces él las puede modificar. O sea, las obras no son inamovibles, sino que yo puedo tal vez en la primera sesión hacer el famoso barquito. Y entonces voy a ir pasando mi proceso natural, ¿no? Tal vez voy a ir evolucionando, tal vez retrocedo, no sé. Y tal vez a la cuarta sesión, donde yo ya hice más dibujos, en la cuarta sesión se me antoja trabajar otra vez con el barquito. Y entonces quiero modificarlo, quiero tal vez ponerle otro tiburón. Y entonces esto, ¿qué significa? Pues significa también que yo estoy en mi proceso y estos dibujos también van a representar este proceso. Entonces, mi proceso de vida no es inamovible, los dibujos tampoco. Entonces, puedo yo como paciente ir representando esta evolución en mis dibujos también. Y es por eso que los dibujos se quedan, o las obras se quedan en el consultorio de arteterapia. Y sí, se puede comentar, si es con un equipo interdisciplinario, sí se puede comentar, mira, me parece interesante lo que pasó en esta sesión, y comentarlo, ¿no? Como en cualquier... Pues sí, como en cualquier equipo interdisciplinario, pues se comparten. Vete por aquel lado tú, se comparten yo pienso opiniones, opinión ajá, que lo trates por lado. Claro. Exactamente, pero no es como que, mira, o sea, llévalo, ¿no? No. Bueno, como todo proceso profesional terapéutico, se forma un expediente del paciente. Entonces los dibujos forman parte de ese expediente. Exacto. Un expediente que es totalmente confidencial y el paciente puede tener la confianza de que eso es algo que se queda en el consultorio, es parte de la confidencialidad del terapeuta con el paciente. Pero también se puede pedir una opinión aparte, como en todas las intervenciones terapéuticas, Sí. pedir la opinión en determinado aspecto a otro profesional de la salud en este caso. Exactamente, así es. Exactamente, como dices, sí. Las obras son confidenciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la obra va a funcionar como un receptáculo, ¿no? Es un receptáculo transferencial de las emociones del paciente. O sea, es el equivalente a los escritos que hace el psicólogo, a las anotaciones que hace el psicólogo mientras el paciente está expresándose. Sí. O sea, es el equivalente, es lo mismo, es así de importante, es muy importante el dibujo del paciente. Exactamente, y además porque muchas veces el dibujo o la obra pues nos va a decir cosas que el paciente no nos dice, ¿no? Tal vez porque no quiere o porque no se ha dado cuenta. Entonces, como les decía, pues en esto del triángulo terapéutico que expliqué anteriormente, pues la obra funciona, es como otro personaje que está ahí en la terapia, ¿no? Somos tres personajes. Sí, ok. ¿En qué lugares se ha utilizado el arteterapia? O sea, se utiliza en hospitales, en escuelas, en el consultorio particular. ¿En dónde se puede aplicar este tipo de procesos? Pues ahora sí que en cualquier lugar donde haya personas, ¿no? Y que se necesite acompañarlos de alguna manera, o sea, puede ser desde, como dijiste, hospitales, escuelas, tal vez empresas, ¿no? También siempre en las empresas tenemos el departamento de psicología, el apoyo emocional, ¿no? Se necesita en algún hospital psiquiátrico. Sí, ahora sí que yo creo que donde hayamos personas, pues siempre puede ser un apoyo, ¿no? Sí, porque yo he visto en videos en YouTube que hay el ejemplo que vi fue en España, que hay una asociación que acude a los hospitales a darles terapia con arte a los niños. Entonces también se puede aplicar en adultos también hospitalizados. Sí, también puede ser. En hospitales, por ejemplo, tal vez, en este caso, no hay un consultorio de arteterapia en el hospital, pero se puede acordar, digamos, si tengo un paciente, no sé, digamos en terapia, tal vez... Digamos, un grupo de niños que están recibiendo su quimioterapia y que todo el grupo son 5 o 6 niños en un ala de un hospital. Sí, entonces se puede acordar con la institución en este caso, pues el arteterapeuta va a venir los martes, ¿no? A tal hora, entonces a tal hora nos vemos en este salón, ¿no? o en este consultorio. Entonces los niños van a ir ese día, a esa hora, a tener su sesión de arteterapia, se puede perfectamente. O en caso tal vez de que no hay salones o nada más vamos a ver un paciente, se puede llevar los materiales a la cama del paciente y que la cama y el espacio tal vez pequeñito que tenemos ahí se convierta en nuestro espacio de arteterapia. Muy bien. Ok, muy interesante.
Pero si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo buscar un arteterapeuta? Ya me trabé otra vez. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo buscas? Sí. Ay, pues no sé, pones arte terapia, no sé, en Facebook, no sé, es como, pues sí, como buscar un doctor. Como Sí. buscar un doctor, ¿no? O sea, buscas arte terapia y... Por ejemplo, si yo tengo un niño que es introvertido, le cuesta expresarse, ¿sería perfecto llevarlo como paciente? Sí, sí, podría ser. Bueno, a ver, a mí me encanta decir que claro que es perfecto, pero también hay que ver el paciente, ¿no? A ver el paciente si es la herramienta que realmente necesita, porque tal vez muchas veces nada más nos decimos, ay, no se puede expresar, arte terapia. Sí puede ser una herramienta perfecta para alguien que no se pueda expresar, más no es como la única, ¿no? Tal vez el paciente no se siente a gusto, o ay, le chocan, ¿no? Porque yo me he encontrado, o sea, a mí que me gusta mucho el arte, yo siempre la voy a promocionar como, ¿no? La panacea, ¿no? Porque a mí me gusta, a mí me funciona. Habrá pacientes que no les guste para nada los materiales artísticos, les choque, no les gusta mancharse de las manos, no les gusta experimentar con los materiales y para ellos es mucho mejor hablar, ¿no? Entonces se van a ir a una terapia verbal o tal vez a una terapia con caballos, o sea, es que es distinto. Entonces sí, bueno, para mí es una terapia perfecta y yo la promuevo, ¿no? Pero cada quien es distinto, su necesidad es distinta. Sí. Porque como cualquier otro tipo de terapia, la intención del paciente de acudir es la parte más importante. Sí. Entonces el paciente debe estar abierto al menos a recibir Sí. ese tipo de terapia para que pueda funcionar. Exacto. Porque si no, pues no va a haber avance en ese aspecto, ¿no? Exacto. ¿Qué disciplinas del arte entran en la arteterapia? Pues todo lo que es pintura, escultura, fotografía, puede haber algo escrito también, puede ser escritura, video. Lo que es la danza y la música serían aparte, o sea, ahí tienen otros principios terapéuticos, lo que es danzaterapia y musicoterapia, no obedecen a estos principios que la arteterapia podría obedecer, ¿no? Entonces esto sí sería distinto, nada más serían artes plásticas. Cabe hacer mención de que una sesión de arteterapia no es llegar y dibujar, no es ponerse a platicar, no cualquier persona te puede ofrecer terapia con arte de manera profesional. Entonces, a lo que mencionaron ahorita de cómo buscarlo, pues hay que fijarse que el terapeuta esté certificado, tenga algún estudio que avale la profesionalidad de su profesión, de su ejercicio, porque tratar una parte emocional de una persona conlleva una responsabilidad que debe de tener sus aspectos legales también. O sea, no nada más es terapéutico, es un aspecto legal en el que debemos tener en consideración. Claro, esto es muy importante que lo menciones porque yo sí he visto como arteterapeuta, he visto que muchas veces anuncian arteterapia, utilizan este término para... Llamar la atención. Sí, no, o sea, y tal vez no lo hacen con malicia, ¿no? Pero sí es como que, ay, pues es que utilizamos plastilina con los niños y es un taller de arteterapia. No es un taller de arteterapia. O sea, arteterapia necesita un arteterapeuta, como dice, certificado, que sepa cómo llevar a la persona. Y como dijimos al principio, no es nada más ir a pintar, ¿no? Ya, vámonos. No es eso. Arteterapia no es como estos talleres que ahora hay mucho, ¿no? De que, pues nos vemos en tal lado y va a haber una copita de vino y todos vamos a pintar una reproducción de una obra de Picasso y todos están jaja. Y, ay, qué rico, sentí muy rico y ya me voy relajado a mi casa. Eso no es arteterapia, lo siento. Eso sería, pues, arte como terapia, que es distinto. El arte como terapia es que vas, cotorreas, te la pasas bien, tal vez te llevas tu dibujo, tu pintura y la pones en tu sala. Pero no hubo un proceso emocional, no estás resolviendo, no estás trabajando cosas emocionales que tal vez llevan más tiempo, ¿no? Entonces, arteterapia es importante que haya un arteterapeuta que esté certificado y que sea algo profesional, ¿no? Tampoco es arteterapia ir con tus amigas a tejer y chismorrear, que lo cual está muy rico, a mí me encanta tejer y me encanta chismorrear, pero no hay ese proceso terapéutico. Sí, porque se tiene que hacer un diagnóstico, Sí, exactamente. se está dando un tratamiento y se espera un resultado. Esa es la diferencia de una sesión de relax con las amigas, con los amigos, que no se debe de confundir con terapia psicológica basada en el arte o apoyada con arte, que es la arteterapia. Excelente. Sí, como en tu caso, tú dijiste que tú estudiaste una maestría, ¿no? Sí, es un máster en arteterapia, ¿no? ¿En dónde lo estudiaste? En Barcelona, en la Universidad de Barcelona.
Ahí hice mi maestría, todavía está, ahora si hay alguien interesado, la escuela se llama Metáfora. La página, bueno, si alguien está interesado, es metáfora.org. Es una escuela que está de la mano, ahora está de la mano de la Universidad Pompeu en Barcelona. Y ahí, bueno, está la preparación, como les digo, de 3 años, es la preparación de arte terapeuta. Bueno, pues no es cualquier cosa, 3 años de estudio ya. Retomando tantito en las terapias, ¿cuánto dura una terapia? ¿Es semanal, diario? ¿Cómo lo manejarías tú? También, bueno, depende del paciente. Yo lo que recomendaría sería una vez a la semana, máximo cada 15 días. Y a mí, ahora sí que cada terapeuta va acomodándolo según los horarios, pero a mí me gusta para que haya un buen trabajo y que estemos a gusto, que sea una sesión de 2 horas, hora y media más o menos. A mí eso es lo que me gusta para que el paciente esté a gusto, que podamos tener tiempo de creación, tiempo de hablar, ¿no? De lo que se necesite. Entonces sí, más o menos 2 horas, una vez a la semana está perfecto. ¿Pudieras darnos algún ejemplo o platicarnos de alguna situación para ejemplificar, para explicar este proceso de arte terapia? ¿Algún caso de algún paciente o alguna situación que a ti te haya llamado la atención o que tú creas que vale la pena explicarlo para que la gente también entienda un poquito estos procesos? Bueno, tengo muchos casos que yo considero que son de éxito y que a mí me han movido mucho, o sea, de ponerme muy feliz, ¿no? Por estos logros. Uno de los tantos logros, por ejemplo, yo trabajé varios años en el taller de arte del Teletón, entonces tuve ahí muchos casos de éxito con los niños, pero bueno, así de lo que más me ha gustado es que, bueno, las personas con discapacidad, lo que yo he visto es que muchas veces no tienen la facilidad de la toma de decisión, y no porque no puedan, sino porque por la misma discapacidad están sujetos muchas veces a que alguien más en la familia o el cuidador tome esas decisiones por ellos, ¿no? Entonces, en el taller de arte, cuando acudían, a mí me encantaba esto, que es una visión muy de arte terapia, ¿no? Que sea no directivo. ¿Esto qué significa? Que el arteterapeuta no te va a decir lo que hay que hacer, sino que tú decides. Tú decides qué color quieres utilizar, qué vas a hacer. Entonces, bueno, yo siempre les decía, ¿qué vas a hacer hoy? Ay, no, pues usted dígame, usted es la maestra, ¿no? Me decían. No, tú eres el que vas a decidir. Y ya que lo decidían, ¿de qué color lo quieres hacer? No, pues del color que es. ¿Y de qué color es? Dímelo. Ah, bueno, entonces, el decidir qué vas a hacer, qué color vas a usar, cómo lo vas a hacer, esto ayuda mucho a que el paciente, en este caso, la persona con discapacidad, pues vaya tomando pequeñas decisiones, que tal vez los vemos como pequeñas, como, ay, pues qué importa, ¿no? Que decida qué color es. No, o sea, esto de tomar pequeñas decisiones va ayudando a la persona a que vaya viendo su capacidad, ¿no? De, pues puedo decidir, ¿no? Puedo decidir qué color, puedo decidir qué hacer, puedo decidir cómo hacerlo. Entonces esto va ayudando mucho la autoestima de la persona y lo va ayudando a que vaya descubriendo más cosas de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería para mí algo que me marcó, algo que yo veo que sirve mucho a las personas con arteterapia. Y bueno, aquí también agregando en otro colectivo distinto, he trabajado también mucho con personas adultas y en grupo, y me ha encantado ver cómo de repente llegan personas y aquí voy a ser así como muy, pues sí, me voy a ir mucho con esta persona. Hombres que llegan aquí al grupo y que les cuesta mucho expresarse, ¿no? O sea, creo que también por la cultura en la que vivimos, a veces los hombres es como más difícil que se den cuenta o que expresen lo que están viviendo. Entonces recuerdo a un hombre, a un señor ya de unos 60 años que llegó al grupo, contador, o sea, que realmente no tenía como esto de estar en contacto con sus sentimientos, ¿no? Por su profesión, así como muy, no sé, muy escueto, muy cuadrado. Cuando tenemos varias sesiones de arteterapia, al último pues me dio un recadito que él había escrito diciéndome que me agradecía mucho cómo arteterapia lo ayudó a descubrir partes de él que no sabía que existían, ¿no? Y a poder expresar estas emociones que tenía tanto tiempo guardadas. Entonces, como en 5 sesiones que llevamos, que fueron así como fuertes, cómo le ayudó a él a expresar algo que no había expresado en toda su vida, ¿no? Y cómo también descubrir sus habilidades de creación, eso también lo puso gracias a la arteterapia, descubrí que soy capaz de crear, ¿no?
Entonces, bueno, muy lindo. Una pregunta más o menos relacionada, que me gustaría que tú des tu punto de vista. ¿Cómo influye o qué tan importante es el arte en el desarrollo del ser humano? Ay, súper importante. Yo, bueno, no sé si han visto este meme que luego ponen en Facebook, he visto mucho de que, ay, muchas gracias a mi maestro de música porque me ha servido mucho para la vida el saberme el himno de la alegría en la flauta, ¿no? He visto así como, ay, como de sarcasmo. O sea, no, o sea, yo creo que sí nos sirve, ¿no? O sea, nos sirve el arte, nos sirve para expresar, ¿no? Más que nada para expresar. Y creo que muchas veces en la escuela, cuando nos enseñan las clases de arte, la flauta, la clase de dibujo, el maestro se enfoca mucho en tienes que aprender a dibujar, tienes que saber hacer el cuerpo humano, cómo va, y no, eso está desequilibrado, no, eso sí no es, el brazo está más largo. Esto hace que, a mi punto de vista, que el ser humano se cierre, ¿no? Y entonces que relaciones el arte como algo muy serio, que no, que lo tienes que hacer bonito, lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer perfecto, y si no lo haces bien, pues lo dejas, ¿no? Y entonces pierdes la capacidad creativa de ir explorando. Yo creo que el arte es algo que da al ser humano la exploración, vuelvo a mis metáforas, ¿no? El poder descubrir por medio de metáforas cómo puedes crear otra realidad. Yo siempre le decía a los niños, cuando me decían, ¿de qué color lo quieres hacer? Pues del color que es. Y yo los regañaba, les decía, pues no, ¿por qué vas a hacer el árbol del color verde? Pues porque así es. No, el color verde ya está en el árbol. Haz otra cosa, haz algo distinto. ¿Qué se te ocurre? Lo vamos a hacer de color azul. No, para el azul no hay árboles azules. No pasa nada, no pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo haces azul? No, pues nada. A ver, vamos a hacerlo azul y vas a descubrir, ¿no? Entonces ya hacían el bosque azul y decían, wow, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el arte, pues esto nos da la capacidad de creación, la capacidad de asombro, el desarrollar habilidades no solamente manuales, sino también habilidades de pensamiento, ¿no? Esto de la metáfora, el poder explicar o poder darte cuenta por medio de metáforas de otras cosas que tal vez no las hubieras descubierto verbalmente, ¿no? Algo que no nos dicen en la escuela y que nosotros a veces no nos damos por enterados es que cuando nos enseñan a tocar la flauta, el objetivo no es la canción en sí, sino el proceso de escuchar, de crear la música. Es una herramienta que podemos utilizarla en otros aspectos de nuestra vida, pero no nos damos cuenta. Exacto. Estamos solamente cerrados a que nos salga bonita la canción y que se oiga bien y ya. Pero lo importante es el proceso de aprendizaje, es crear, digamos, nuevas conexiones neuronales que nos van a servir como herramienta para después afrontar otros problemas, aunque no nos demos cuenta que estamos utilizando lo que aprendimos en una clase de artísticas. Exacto, conexiones neuronales, eso, o sea, yo creo que hasta así el movimiento, ¿no? Y el tener la coordinación, o sea, esto es una habilidad, ¿no? O sea, y tú me lo vas a decir como médico, que se recomienda que el niño tiene que gatear. Ay, pero ¿por qué? No, mejor que ande en la andadera. No, gatear, o sea, simplemente el hacer este movimiento para el niño le va a ayudar a desarrollar otras cosas ya de grande, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? El niño no gateó. Sí, es parte fundamental del desarrollo el hecho de gatear, porque eso desarrolla la percepción fina y el control fino de los dedos. Entonces, así como es importante que los niños gateen, conforme vamos creciendo, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, también es importante que aprendamos cosas nuevas. Exacto. Que nos enseñan a dibujar, que nos enseñan a cantar, que nos enseñan a tocar cualquier instrumento de música, no por el resultado que vayamos a obtener, sino por el proceso que lleva. Todo lo que aprendimos en eso nos va a abrir la mente y nos va a ayudar a resolver otro tipo de situaciones. Exacto. Y yo creo que el arte también nos enseña mucho a observar, y yo creo que es algo que se está perdiendo mucho, que se observe, ya no observamos, ¿no? Ya no nos asombramos tanto. O sea, yo creo que también la capacidad de asombro en estos tiempos está muy perdida, ¿no? Ya ahora estás ahí con los chavos y ya nada les asombra, todo es super X, ¿no? Entonces, el arte también nos ayuda mucho a desarrollar esta capacidad de asombro, o sea, y también lo digo porque muchas veces con los niños, ¿no? Es como que, a ver, ¿qué pasa si pongo el amarillo con el rojo? A ver, o sea, como esta experimentación, esta preguntarse, ¿no? Que es algo muy del ser humano. ¿Qué pasa si pongo este color con este color? ¡Ay, se hace una naranja! Es como la sorpresa, ¿no? Acabo de descubrir algo que tal vez es, o sea, nosotros lo vemos tal vez ahora, pues combinaste el color. No, esto nos da el arte, ¿no? Y que esto también se puede trastocar
a la Sí. vida futura, ¿no? Es que ahorita nos dan ya el producto terminado y no nos enseñan cómo fue creado para nosotros crear otros productos Sí, diferentes. Exacto. Entonces, a resumidas cuentas, debería ser obligatorio una de las disciplinas del arte, ¿no? Sí, súper obligatorio. Porque yo he visto en varias escuelas que no llevan ni siquiera artísticas, es más, ni educación física. Exacto, ¿no? Es súper importante. Yo creo que, bueno, para mí ha sido un pilar, ¿no? En mi vida esto. Y la otra vez me preguntaba una amiga ahí por el Facebook, ¿qué hicieron tus papás para que todos mis hermanos nos dedicamos al arte? Para que ustedes así sean tan creativos, ¿no? Pues simplemente estaban las cosas ahí en la casa. O sea, mi papá sí nos enseñó algunas cosas y no con el objetivo de van a ser artistas mis hijos, ¿no? Sino simplemente era como que te ponía las herramientas ahí y te decía, mira, vamos a usarlo, y te enseñaba. Me acuerdo que una vez compró un pirógrafo y nos enseñó a hacer dibujitos en madera. Creo que él ya ni se acuerda, pero para mí fue como, tenía 8 años, 9, y me acuerdo que nos enseñó y hacíamos dibujitos en la madera, luego los pintábamos. Y esto para un niño es irle descubriendo un mundo, ¿no? Un mundo de creación, y que tal vez lo use o tal vez no. Y de expresión, ¿no? Y de expresión, Exprésate. exactamente. Entonces, simplemente el tener ahí los materiales y enseñarle al niño, tal vez ni tienes que saber usarlo tú como adulto, sino mostrarle tal vez una vez, y entonces el niño va a empezar a descubrir, ¿no? Y tú, como tú dijiste, material sencillo, ¿no? Hasta corcholatas, hojitas, todo eso. Déjalo que crea, déjalo que haga. Exacto, que se ensucie, que Sí. sienta. O sea, también esto, que muchas veces los adultos, yo lo veo de, no te ensucies, ay, ya te ensucias. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No importa, ponle una ropa que pueda ensuciar y que se llene de pintura, ¿no? No importa. Porque esto también de adultos luego es como, ay, no me quiero ensuciar, y por eso no utilizo el arte, porque no me gusta pintarme las manos. Esto también es desarrollar a nivel sensorial. El tocar los materiales ya también es algo terapéutico en sí. Mi estimado Galeno, ¿alguna pregunta más que tenga? Pues yo creo que por el momento yo creo que es suficiente. Nos diste mucha información y pues hay que procesarla, hay que ¿Da pie para entenderla. otro programa? Yo creo que sí, esperemos tener la oportunidad de volver a entrevistarte Sí, claro que sí. y compartir otros aspectos de, no nada más de la arteterapia, sino de otro tipo de terapéutica que tú utilizas. Ok, ¿Sí? perfecto, sí, claro que sí. Con Pues, gusto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Salió Como lo ensayamos. Muy Exacto. coordinados. Una conexión perfecta. Pues gracias, amigos. Estamos despidiendo. Gracias. Bye.